Estamos en Efesios capítulo 4. Hemos hablado de cosas muy importantes en los principios de este capítulo. Y la verdad estaba examinando mi propio corazón y también mirando otra vez este pasaje. Estaba pensando cuánto amor tenía el apóstol Pablo para esa iglesia en Filipos, pero mucho. Y a veces he leído esa parte y estaba volviendo a leer esta mañana y pensé, ¿sabe que faltaba amor de parte de la iglesia de Filipos? Porque Pablo tuvo que llamarles la atención mucho en cuanto a varias cosas en todo el libro. A veces pienso, ¿cuánto falta el amor verdadero en nuestra iglesia, en nuestro hogar? Entonces tenemos que en verdad revisar nuestra vida y examinarnos para estar seguros que estemos bien con el Señor. Yo sé que no puede tener ese amor verdadero para con Él si no conoces a Cristo, si no eres de Cristo. Y espero que si usted está aquí en esta mañana, en este campamento, y no se ha arrepentido de tus pecados de todo corazón para entregarse a Cristo, entonces es tiempo para hacerlo. Hay que ir pensando y meditando sobre esa necesidad. Antes de lanzarnos a la escritura, al estudio, vamos a orar. Padre, yo te amo. Te amo de todo corazón y quiero que otras personas, aún aquí, los jóvenes y adultos y niños, puedan llegar a amarte de todo corazón. Obre en cada vida de acuerdo con esa gran necesidad. Que use la palabra tuya para hablarnos en esta mañana, porque lo pido en el nombre de Cristo. Amén. En Filipenses estamos viendo que tenemos que cultivar y mantener armonía y paz en el hogar. Mantener paz y alegría, paz y armonía, en la iglesia. Es precisamente lo que Pablo escribe aquí en Filipenses capítulo 4, versículos 2 y 3. Ruego, estoy pidiendo, soy un mendigo, dice el apóstol Pablo, a Evodia y a Síndique, que sean de un mismo sentir en el Señor. Quizás tenemos opiniones, gustos muy diferentes, inclusive no hay ni uno de nosotros que somos iguales. Todos somos diferentes, pero una cosa sé, tenemos que tener un mismo sentir en el Señor para estar unidos. Recuérdalo, llévalo a su casa, llévalo a su iglesia. Esta declaración porque es sumamente importante. Y Pablo identifica el conflicto dentro de la iglesia en Filipos que estaba causado por dos mujeres, pero estaba afectando a toda la iglesia. Ahí está el problema. Menciona los dos nombres de ellas, pero a la vez tenemos que recordar que todos los que estaban metidos también fueron responsables. Dice Pablo también, ruego también a ti, compañero fiel. El versículo 3. Ruego a ti, compañero fiel. Y ahí da su nombre. Nosotros sabemos que es o Sísicos, o Sísicas, o Sísigo. No estamos, el hermano Roberto y yo estuvimos hablando acerca de esa posibilidad que termina con O. Pero estaba diciendo que era fiel.
No estaba metido en ese problema, pero tuvo que meterse. ¿Cuántos de ustedes en verdad tienen valor de ayudar a solucionar problemas? Y debemos pensar, Dios me puede usar a mí. Entonces, ¿están dispuestos? Y Él dice también acerca de otras cosas importantes, que otros siervos en otras cartas fueron usados también. Onésimo fue otro nombre en Filimón que Pablo usó identificando personas, y Epafrodito, otro nombre, siervo de Dios. Y aparentemente este hombre era un hombre de valor para ayudar, solucionar, y solo necesitaba un poco de empujón para poder recibir vamos a usar la palabra autoridad del apóstol Pablo. Entonces él pudo decir, el apóstol Pablo me dijo que debo ayudarles. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces pudo resolver ese problema para que la iglesia fuera conservada. Hay problemas que Satanás quiere causar en las iglesias hoy día para destruirlas. Y tenemos nosotros que ser valientes para decir, con la ayuda de Dios, vamos a quitar los caprichos y intereses propios con el propósito de tener una paz y un acuerdo espiritual dentro de la iglesia. Si usted está envuelto en conflictos en la iglesia, llega a ser instrumento de Satanás para destruir en vez de construir. O Satanás, su práctica, su vida, su manera de actuar es para destruir. Él quiere acabar con todas las obras buenas. Inclusive, hay iglesias que antes fueron fundamentales y ahora no. Antes eran fieles a la palabra, pero ahora no. ¿Por qué? Han entrado la obra satánica para decir, vamos a tener disensión, vamos a cambiar cosas, porque estamos en el siglo XXI, necesitamos cambiar. Hermanos, cuidado, como Satanás también va a tentar. Entonces, cuando está ayudando, tenemos que recordar que Filipos, esa ciudad, era una ciudad pagana, una ciudad que estaba entregada a la diosa Diana, y quería esa gente aún acabar y poner en la cárcel a Pablo y a los demás creyentes que habían estado. Había persecución. Pero era una gran comienza de la obra cuando Pablo tuvo el valor de enfrentarse con esa gente. Ahora, cuando vimos que Satanás puede provocar discordia y desorden y promover los gustos y caprichos de algunos de nosotros, tenemos que guardarnos contra aquello y pensar, ¿estoy en verdad siguiendo la voluntad de Dios o mis propios caprichos y mis propios deseos? ¿Estoy siguiendo al mundo o dejando entrar las cosas del mundo a la iglesia y las prácticas del mundo? ¿O estoy defendiendo la sana doctrina? Me gustaría, en verdad, que vaya examinando sus vidas. De acuerdo con lo que dice el apóstol Pablo aquí, ¿está combatiendo a favor del evangelio o en contra? Juntos con Clemente, dice el apóstol Pablo, usa en el versículo que sigue, dice,
junto con Clemente también y los demás colaboradores, los colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Sabe que el apóstol Pablo no quería dejar afuera nadie, pero porque ya había mencionado los nombres de 4 personas? No quería dejar a ninguno por fuera, y quizás para incluirles a todos decía lo demás, que están los nombres que están escritos en el libro de la vida. ¿Está su nombre escrito en el libro de la vida de Cristo, el libro del Cordero de Dios? Espero que sí. Y como dije en el principio, si no, no hay mejor tiempo que arreglar su vida que aquí, en el campamento. Recuerden lo que dice en Hebreos capítulo 6. Hebreos 6, versículo 10. Busquen en sus Biblias, Hebreos 6, anótelo, porque dice aquí, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, y habiendo servido a los santos y aún sirviéndoles aún. Dios no es injusto. Él va a recordar a todos que están sirviéndole, por supuesto. Todos estamos en un equipo. A mí me gusta el fútbol y jugaba portero, jugaba defensa cuando era joven, porque me gustaba mucho el deporte. Entonces, yo he visto en los juegos profesionales equipos que trabajan juntos y equipos donde hay uno que es estrella, que piensa que tiene que brillar más allá de los demás. Ustedes lo han visto. Y en verdad tienen un buen jugador, pero no es buen jugador si no juega como equipo con los demás. Y aprenden esos jóvenes porque usted quiere meter el gol, pero no es una sola persona que lo hace, es un equipo que lo hace. Y tenemos nosotros que recordar que el orgullo y la vanagloria destruye el equipo. El orgullo y la vanagloria destruye la iglesia, destruye el hogar. Pablo había exhortado a los hermanos en Filipenses capítulo 1, versículo 27. La última parte de ese versículo. Pablo está diciendo que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, combatiendo unánimes. Aquí está, ¿sabe que el apóstol Pablo era atleta también? Le gustaba los deportes, inclusive usa el juego olímpico en su día como ilustraciones. Y Dios los ama a todos iguales. Pero nosotros sabemos que tenemos que amar los unos a los otros también como Dios nos ama a nosotros. Y eso incluye a personas no muy amables. Y ustedes saben a quién me refiero. ¿Por qué? Porque estamos topando y asociándonos con gente con mal carácter y con mal gustos y aún su forma de presentarse delante de nosotros nos cae mal. En México decimos nos cae gordo. No sé si lo usan aquí esa expresión. No, muy bien. Pues por lo menos sabemos lo que estamos tocando. Si no hay amor entre los miembros de la iglesia, van a caer muchos en pecado. ¿Cuáles pecados, pastor? Porque la armonía en verdad no es tan importante. Sí, es importante. ¿Cuáles pecados? El orgullo, la vanagloria, la crítica, rumores, chismes,
hostilidades, venganzas, actitudes negativas y la falta de perdonar. Ese es un pecado. Dice la oración de Cristo a los apóstoles enseñándoles a orar: perdónanos nuestros deudas como nosotros también perdonar a los que han pecado contra nosotros. ¿Quieres ser perdonado como usted está perdonando a otros? Hay que examinar tu propio corazón. Porque a veces guardamos cierto rencor y ciertas actitudes negativas porque alguien me faltó, alguien me hizo algún daño. Pero esta persona me cae mal. No importa, ámele. Y va a llegar a ser su mejor amigo. Para tener estabilidad espiritual, muestra que tenga que seguir la paz. Tengo que seguir la paz. Es indispensable. Jesucristo dijo: bienaventurados los pacificadores. ¿Recuerda ese pasaje en Mateo 6? Bienaventurados los pacificadores. Mateo 5. Me equivoqué. Y ahí están todas las frases de bienaventurados. Quiere decir que es un sísicas, pacificador, para ayudar a la gente para que en verdad pueda resolver sus problemas y los conflictos. Y hay una palabra que puede usar para hacer resumen de todo. Es una sola palabra: amor. Es un verbo, amar. Es una acción que tenemos que poner en práctica, perdonando y reconociendo que otros son más importantes que nosotros. Tenemos que ser agentes de amor. Así que está promoviendo la paz, unidad y ese amor que está entre todos, mostrando el amor de Cristo. Número 2. Vemos aquí la segunda cosa que vamos a tocar. Es en el versículo 4. Filipenses 4:4. Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. 5 palabras bien puestas. En caso, dice el apóstol Pablo, que no me oíste la primera vez, otra vez digo, regocijaos. ¿Lo oyeron? En otras palabras, está poniendo doble atención a esta calidad de vida. Regocijaos en el Señor siempre, no de cuando en cuando, pero siempre. Y en caso que no entendieron, él dice otra vez, digo, regocijaos. ¿Qué quiere decir regocijaos? Quiere decir tener gozo, poner en práctica el gozo. Este es el segundo principio de la estabilidad espiritual en su vida, en el hogar, en la iglesia. El gozo. Mantener un espíritu de gozo. El problema principal en la vida es que hay altos y bajas. Me acuerdo bien, estaba en la Cessna 185 llevando a mi familia volando por instrumento. Estaba en las nubes, y entrando en nubes donde de repente habíamos perdido como 4,000 pies. Y de repente estuvimos subiendo a 6,000 pies, entrando en corrientes fuertes. Y mis hijos estaban diciendo, hágalo otra vez, papá, hágalo otra vez. Y yo dije, no, estoy haciéndolo. Porque les tenía la sensación ahí en el estómago.
Y luego mi hija dijo, ahora papá, ya no haga más. Dije, hija, no estoy haciéndolo. Estamos en tiempo donde no hace una tempestad, sino aires que están subiendo y bajando. Y saben una cosa, a veces decimos como la hija, ahora no lo hagas más, ya se me pasó ese gusto. Y queremos que esas altas y bajas vayan parando, pero no se paren. ¿Cómo está su situación? Si hay altas y bajas, y nosotros sabemos que el problema principal en esta vida, donde hay altos y bajos, de acuerdo con lo que está sucediendo por fuera, pero por dentro tenemos que estar con ese paz y ese gozo y ese calma que Dios nos da. Aunque hay altas y bajas en la política, en las circunstancias de enfermedades, en las circunstancias políticas interiores, relaciones interiores y relaciones exteriores. Sí, podemos echar la culpa a muchos, pero echando la culpa no va a ver la solución de los problemas en su hogar, en su vida. Sí, es más fácil acusar a otras personas en vez de buscar la solución en Dios. Muchas veces tenemos que caer en nuestras rodillas y decir, Señor, muéstrame tu plan para mi vida, muéstrame lo que está sucediendo, muéstrame donde tengo que corregirme. ¿Cómo podemos regocijarnos en las circunstancias cuando va todo en nuestra contra? Pero no nos dice cómo tenemos que, la palabra de Dios no nos dice que tenemos que regocijarnos en nuestras circunstancias. Recuérdelo, no tenemos que regocijarnos en nuestras circunstancias. Está diciendo regocijaos en el Señor. Y dice no de cuando en cuando, sino siempre. ¿Puede tener ese gozo? Siempre sí. Alguien puede quitar mi felicidad porque las felicidades dependen de las circunstancias, recuérdelo, pero el gozo es algo permanente que nadie me puede quitar. Las circunstancias del mundo cambian todos los días. El trabajo cambia, la familia cambia, circunstancias de las posesiones del banco y a veces tiene inversiones que se va todo. Circunstancias, amigos se enferman y se mueren y qué triste. Pero eso no va a quitar el gozo que tenemos nosotros. Todo se viene y todo se va. Y alguien había dicho, no puede llevar nada consigo al cielo. Nada. Yo digo que sí. Yo digo que sí. Podemos llevar no posesiones materiales, pero podemos invertir esas posesiones materiales en almas de personas para en verdad ser instrumento de Dios para alcanzarles para Cristo y darles la palabra de Dios. El problema es que estamos muy orgullosos, contentos con lo que tenemos y el mundo puede ir al infierno y no nos importa. Esa es la actitud de muchos. Pero no es la actitud mía. No es la actitud que Dios nos enseña. No es la actitud del verdadero cristiano, hijo de Dios, que quiere que ninguno perezca, sino de que todos vengan al arrepentimiento. Eso fue la actitud de los apóstoles. Es la actitud de Cristo. Él no quiere que ninguno
perezca para ir al infierno, sino que todos proceden al arrepentimiento. Y si ustedes piensan que la salvación viene por solo creer, están muy equivocados. Porque dice la palabra de Dios, arrepentíos y creed. Arrepentimiento es un cambio de actitud hacia Dios. Un cambio de actitud hacia el pecado suyo. Un cambio de actitud hacia las cosas mundanas que estás arrastrando en su vida. Es un cambio de actitud hacia la forma que estás viviendo. Para cambiar y ser como gente bíblica, de que en verdad, donde el Señor Jesucristo es el objeto de su gozo. Porque Él siempre es lo mismo, nunca cambia. Recuerde un detalle. Nuestra estabilidad espiritual depende de cómo pensamos de Dios. ¿Cómo estás pensando acerca de Dios? ¿Tienes que dar cuenta a Él? ¿O Él va a dejar pasar por alto todo lo que tú haces? No, tenemos que dar cuenta. Por eso tenemos que vivir de acuerdo con la palabra de Dios en armonía con Él y teniendo su paz y su gozo. ¿Por qué cree que Dios dio los salmos a los israelitas? Salmos son poesía en hebreo. Algo que cantaban, algo que memorizaban, algo que pusieron de memoria para poder recordar las verdades de la palabra de Dios. Y eran los salmos muchas veces que estaban ya llevando y memorizando, tenían su himnario, los salmos, para poder gozarse en la palabra de Dios y memorizar y cantar. Era para profundizarse más en la teología, porque hay mucha teología en los salmos, para conocer a Dios mejor. ¿Por qué estaba la iglesia primitiva gozándose? En Hechos capítulo 5, vea por favor, Hechos capítulo 5. Pedro había sufrido y todos los apóstoles habían sufrido persecución en el capítulo 4 de los Hechos. Y otra vez fueron jalados ya después de salir, de estar en la cárcel. El ángel de Dios les dio libertad, les libró de ahí de la cárcel a medianoche o durante la madrugada, no sabemos la hora exacta, pero el ángel dijo a los apóstoles, vaya otra vez al templo para enseñar y predicar la palabra de Dios. Entonces los magistrados, los sacerdotes, los fariseos, los mandaron a traer al concilio otra vez. Y ellos dijeron, ¿no hemos dicho estrictamente que no prediques en ese nombre? No querían decir en nombre de Jesús, pero ¿no hemos dicho que no predicara más en ese nombre? ¿Que no enseñara más? Has llenado a toda Jerusalén con su doctrina. Ustedes muchos son de Asunción. ¿Cuántos años tiene el Evangelio en Asunción y ¿han llenado Asunción con la doctrina de la palabra de Dios? No. ¿Por qué no? Porque no hemos cumplido la palabra de Dios, de ir a todo nuestro mundo y anunciar y dar el Evangelio. ¡Qué vergüenza! Pero ahí estaban los apóstoles y Pedro dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y luego ellos decidieron darles algunos látigos
en la espalda y dejarles salir. Y Hechos 5:41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos por haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa del nombre precioso de su Señor y Salvador Jesucristo. Si no eres salvo, entonces no puedes regocijarse. No hay posibilidad de tener ese gozo. Puede tener contentamiento, puede estar con altas y bajas, pero el gozo solo viene por Cristo Jesús. Regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez digo, regocijaos. Es nuestro conocimiento de Él que nos causa tener ese gozo. Busque en Romanos capítulo 14. Romanos 14. Es nuestro conocimiento de Él que nos da esas ganas de sentir y de aún expresarnos. Porque tenemos el gozo. Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia. Subraya esa palabra, justicia. No hay justicia fuera de Cristo. Paz, segunda cosa, subraya. Gozo. ¿Gozo en qué? En el Espíritu Santo, y por causa del Espíritu Santo en nuestra vida siempre. Se puede robar mi felicidad, pero mi gozo no se puede tocar. Yo puedo estar enfermo, pero la enfermedad no puede quitar el gozo. Puedo perder mi trabajo, pero mi gozo puede quitar mi felicidad y ponerme en circunstancias difíciles donde tengo que depender más y más del Señor, pero mi gozo no puede quitar. ¿Cuáles son algunas cosas que nos causan tener y provocan tener este gozo? Número 1, vamos a mirarlo. Número 1, tengo verdadero gozo porque Dios es soberano. Él está encargado, soberano. Dios está encargado sobre todas las cosas, todas las circunstancias. Hay una verdad. No hay nada que nos llega o me llega a mí sin ser filtrado por las manos de Dios y permitido por las manos de Dios, me dice. Entonces, ¿por qué no nos da felicidad siempre? Quiero saber cuántos de ustedes, es una pregunta directa que quiero ver la respuesta. ¿Cuántos de ustedes han visto en alguna ocasión por televisión o en forma personal los Juegos Olímpicos? Levanta su mano, por favor. Los Juegos Olímpicos, levanta su mano. Casi todos. Muy bien. ¿Cuántos de ustedes han visto que muestran cómo van entrenando para los Juegos Olímpicos? ¿Cuántos lo han visto? A unos menos. ¿Sabe lo que hacen? Es un sacrificio grande. Sacrifican comidas favoritas, sus postres, y cosas que son favoritos nuestras. Sacrifican, hasta tienen que hacer ejercicio fuerte, están casi muertos, caen, pero con sueños que no pueden aguantar más, pero van un poquito más allá de la cuenta. Yo tengo conmigo, por
tratar de mantener mi cuerpo más o menos bien. Yo tengo unos resortes y ustedes quizás jóvenes también lo han visto o lo tienen en la casa. Voy pisando el resorte, ahí mismo voy empujando y jalando y haciendo 1, 2, 3, hasta 20 veces y descanso. Y luego lo vuelvo a hacer. Y luego otra vez. ¿Quién me dijo que tengo que hacer eso? Nadie. Es parte de mi manera de tratar de mantener mi salud más o menos bien. Y sabe, yo tengo un poco de músculo todavía. Si lo quiere ver después le muestro. Pero la verdad es, a veces yo termino y digo, ¿por qué estoy haciendo esto? Ahora, ustedes saben, es un ejercicio. Y Dios nos pone a veces para hacer esos contratiempos difíciles para fortalecernos. Y por eso ustedes jóvenes van corriendo cuando no pueden más y preparándose para esas horas de deporte. Yo les he visto el sacrificio que hacen. Vueltas y vueltas y vueltas y vueltas por la cancha. Y el entrenador dice, más rápido. Estoy ya muerto. Y de repente tiene otro aire que le da la fuerza para seguir otras vueltas. ¿Estoy mintiendo o es la verdad? Es la verdad. Ustedes que son deportistas, algunos son flojos, pero hermanos, tenemos que recordar que Dios nos da pruebas con el fin de ayudarnos a ser más cual Cristo en nuestra vida. Y nos da pruebas para fortalecernos como hijos de Dios. Tengo verdadero gozo porque Él es soberano. Él sabe lo que está haciendo. Ya salí de mi tema un poco, pero vale la pena, porque la segunda cosa es que tengo verdadero gozo, porque Cristo me salvó y yo sé que le pertenezco a Él. Muy importante. Tercer lugar, tengo gozo verdadero, porque algún día iré para estar con Él en la gloria. Y la primera persona que quiero saludar, quiero abrazar es mi Señor Jesucristo. La segunda persona es mi querida esposa. La amo. Oh sí, ella partió para estar con Cristo hace 2 años y medio, pero la amo. Fue parte de mi vida por 65 años. Bueno, más que 65, pero tuvimos una amistad antes de casarnos y 1 año antes y luego nos casamos. Y ya de matrimonio, un matrimonio gozoso, un matrimonio con dificultades y luchas y algunos retos y oportunidades para dejar a Dios ver y trabajar, sí, pero tuvimos un matrimonio bonito. Y quiero saludarle a ella, segundo. Luego el apóstol Pablo, es tercera persona que quiero ver para saludarlo. Él dijo, sígueme a mí, vaya imitándome a mí como yo estoy imitando a Cristo. Y estoy tratando de hacerlo desde mi juventud.
y quiero saludarlo, quiero darle un buen abrazo, bien apretado, un abrazo de oso, como dicen allá en Guadalajara. Pues tengo ese gozo de que Cristo ha preparado un lugar para mí, pero pregunto, ¿lo tiene para ti? ¿Estará en la gloria conmigo? ¿Está preparado para ese lugar? Número 4. Tengo verdadero gozo porque Dios suple mis necesidades, no mis gustos, pero mis necesidades. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, según su voluntad. También lo dice en otra parte. Número 5. Tengo verdadero gozo porque estoy siendo usado por Dios, por estar en comunión en el lugar donde quiere que Dios esté, que yo esté. Recibí llamadas telefónicas cuando estaba yo y cartas diciéndome, pastor, no vaya, eso fue en noviembre y diciembre, no vaya para Perú, porque es peligroso en Perú. No vaya para Bolivia, porque es peligroso en Bolivia. No vaya para Paraguay, porque hay peligros allá en Paraguay. Ahí el virus está andando. El diablo también. Tiene más miedo del virus que el del diablo. Entonces le decía, mire, estando en la voluntad de Dios, estoy en el lugar más seguro que puedo estar. F, la siguiente. Tengo verdadero gozo porque estoy siendo usado para alcanzar almas para Cristo y para edificar a la iglesia. La siguiente, tengo gozo, verdadero gozo, porque tengo acceso instantáneo al reino de Dios y puedo hablarle. Le he hablado varias veces esta mañana. Estamos con las comunicaciones, las líneas abiertas, aunque cuando no haya internet o teléfonos. Tengo verdadero gozo, porque la muerte es una ganancia para mí. Estoy deseoso, Señor, llévame cuando tú quieres, pero déjame aquí, mientras tanto, para servirte. ¿Cómo puedo yo dudarle? Dios está en control. ¿Por qué puedo estar triste? Porque Cristo es el centro de mi vida. No, vienen conflictos en el mundo, vienen problemas y dificultades y lo veo como oportunidades para dejar a Dios mostrar su poder. No tengo miedo porque Dios está en control. En 1 Corintios capítulo 15, Pablo lo expresa así en esta forma. 1 Corintios 15, 57 y 58. 1 Corintios 15. Dice, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El trabajo de la estabilidad en su vida es lo que Dios está reclamando. Ahora, las actitudes suyas dependen de qué es lo que tú pensando de Dios. ¿Cómo estás pensando en cuanto a las circunstancias? Esta relación está directamente relacionada en la forma que estamos viviendo para Cristo. ¿Cómo hablan? ¿Cuáles son sus pensamientos estando en sus labores o en sus escuelas o en sus trabajos? ¿Cuáles son sus pensamientos? Y usted es producto, y vamos a mirar, la forma que está pensando.
Y eso nos va a llevar a la última lección que vamos a recibir mañana. Mientras tanto, vamos a guardar el corazón. Sobre todo, guardado. Guarde su corazón. Si tu corazón no pertenece a Cristo, entonces ya es tiempo que en verdad cambies tu actitud hacia Dios y hacia el pecado y para entregarse a Cristo de todo corazón. No es algo que aceptar. La salvación es un regalo dado por Dios, pero usted tiene que entregarse a Él para recibirla. ¿Cómo andas? Hijo de Dios, creyentes, ¿cómo andas? ¿Está mostrando en verdad esa gracia todos los días? Si no, hay que arreglar su vida con el Señor y ponerse a cuentas con Él. Sencillamente. Hemos hablado aquí, pero yo quiero que ustedes hablen con Dios para que sea un campamento victorioso como nunca han tenido, para poder salir de aquí para servir a Dios. Oremos. Vaya examinando su corazón, por favor. ¿Hay gozo o hay batallas en la vida suya? ¿Hay tranquilidad o hay turbulencias? Debes arreglar eso con el Señor ahora. Y no puede mantener las cosas del mundo. Un pie en el mundo, un pie en la iglesia, un pie con Cristo no sirve, porque no puede suceder. Es para volar en el avión y a la vez estar con los pies en la tierra. No puede suceder. Hay muchos que tratan de hacerlo. Cuídense. Oremos. Padre, tú conoces los corazones de cada cual. Tú puedes cambiar actitudes, cambiar sus maneras de pensar, cambiar sus prácticas aún, para traer victoria. Bendice los momentos que siguen en el nombre de Cristo. Amén.